Buenas noches, doctores. Vamos a iniciar esta cuarta sesión, ¿no? Ya falta dos sesiones para acabar el curso. ¿Qué tal? Ayer nos quedamos con unos temas, si me pueden decir cuáles eran. Me parece que alguien me pidió eh, algunos ejemplos sobre un tema. ¿Cuál era? Sobre la reconvención, ¿no? Roxana. Y también creo que me dijeron que explique un poco sobre la acumulación de pretensiones, ¿no? Con ejemplos. Vamos a hacerlo para que el tema quede un poco más claro, ¿no? Pero quiero que me digan si entendieron lo esencial de la etapa postulatoria, ¿no? Vamos a ir repasando muy rápido las diapositivas de ayer para que en función a la etapa postulatoria, pues nos centremos en la etapa probatoria. Eh, Ustedes se van a dar cuenta que sin identificar la etapa postulatoria, pues estamos muertos en la etapa probatoria, ¿no? Así que vamos a iniciar presentando las diapositivas. Em, Presentación. Ok, etapa postulatoria. Bien, el conflicto, ¿no? El conflicto que sigue latente. Decíamos, no se pudo solucionar a través de las MARCs, de los métodos alternativos de resolución de conflictos. No se pudo solucionar a través de una negociación, a través de una mediación, a través de una conciliación. Y no se eligió el arbitraje, que es la heterocomposición privada. No hubo un convenio arbitral, las partes no decidieron ir al arbitraje, por eso se fueron a un proceso judicial donde eh, sigue latente una pretensión y una resistencia, ¿no? Solo que se transforman en demandantes y demandados. Habíamos dicho que este era el orden correcto, ¿no? Tutela jurisdiccional, derecho de acción, tutela jurisdiccional, que es el derecho fundamental a pedirle al Estado, pues que te proteja ante la vulneración de un derecho. ¿Y cómo se materializa en el derecho de acción? Y el derecho de acción, que es un derecho que no tiene contenido, pues hay que hacerlo todavía más concreto. Y se lo hace concreto a través de un papel, que es la demanda, que la demanda de por sí sola no vale nada, vale lo que cuesta una hoja bond. La demanda vale porque en ella se encuentra lo más importante, que es la pretensión, que es esto, que habíamos visto desde el conflicto, ¿no? Es esto. Y la pretensión tiene un núcleo, que era el petitorio. Si me pueden decir cuáles eran los elementos de la pretensión. Elementos de la pretensión. ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿cuáles son los requisitos para redactar una demanda? Hemos dicho que en la demanda se encuentra la pretensión, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos necesarios que tiene que tener tu escrito de demanda? Para ayudarlos un poco. Tiene que tener la demanda, hoy día no, a ver, petitorio, fundamentos de hecho y de derecho, ¿no? Y además te piden, bien, Josep, además te piden anexos, ¿no? Te piden la firma de abogado, este, te piden que te identifiques bien, señales tu domicilio, dónde te lleguen las notificaciones, que señales el nombre del juez al cual va dirigida la demanda, ¿no? Entonces,
Roxana, medios probatorios, competencia. Eso también, ¿no? Te exigen la vía procedimental, te exigen los medios probatorios y la competencia, tal cual. Pero de todos ellos, los únicos que van a considerarse elementos de la pretensión y los demás van a estar vinculados a esta, van a ser tres. El elemento, bueno, hay un elemento subjetivo, que son los actores del proceso, ese triángulo, ¿no? Que está conformado por las partes demandante, demandado y juez, y un elemento objetivo, el cual está en la propia, en el propio escrito de la demanda, ¿no? Que es petitorio, fundamentos de hecho y de derecho. Pero ¿cuál de todos estos es el que menos importa? ¿Con cuál de estos ustedes pueden hacer una demanda tranquilamente? ¿Con cuál es el que menos importa de los que he escrito? De todos estos. Eso, ¿no? Los fundamentos de derecho. Porque recuerden el principio de Jura Novit Curia, ¿no? El juez sabe de derecho, es decir, mientras tú identifiques correctamente el petitorio, que para eso ya necesitas saber de derecho, ¿no? Por eso es que también se pide como requisito la firma de un abogado, ¿no? Porque, pues si no, no vas a poder identificar correctamente el petitorio. Pero una vez que lo has identificado, pues basta que le cuentes al juez bien los hechos y tu proceso está ganado. Por eso es importante un orden y una claridad, que no ser redundantes en los fundamentos de hecho, tampoco ser eh, muy minuciosos, ¿no? O sea, vamos al grano. Y hoy día les voy a enseñar a hacer una demanda en 5 líneas. ¿Qué les parece? ¿Quieren que les enseñe a hacer una demanda en 5 líneas o mejor eso me lo quedo como un secreto para mí, para que simplemente yo gane los casos que veo en el estudio? Y bueno, y ustedes ya verán, ¿no? No, ¿ves? Voy a enseñarles a hacer una demanda en 5 líneas porque es así de fácil, ¿no? Y bueno, algo que me olvidé de comentarle a la doctora en la primera sesión, pues es que, ¿por qué enseñar derecho procesal si justamente podrías perder contra ese alumno, contra ese abogado al cual le has enseñado con tus propias estrategias? ¿Por qué? Y me quedo con la respuesta de un abogado ecuatoriano, que si hay tiempo les voy a mostrar el video para que vean. La verdad que esta entrevista a mí me ayudó muchísimo y hasta ahora es una referencia en cuanto a- al tema laboral y académico. Que si ustedes quieren, si hay más de 5 personas que me piden que les comparte el video, pues lo comparto y lo vemos juntos, ¿no? Pero, ¿qué decía? ¿Por qué enseñar derecho procesal? Porque eh, eso genera que haya menos corrupción, ¿no? Porque cuando hay abogados que saben de derecho, el juez no va a poder tomar decisiones arbitrarias eh, como se le dé la gana, ¿no? Es decir, si tú le presentas unos fundamentos de hecho y de derecho correctos, muy sólidos, pues para el juez va a ser muy difícil que no responda esos argumentos y así no le vas a dar el paso a que tome una decisión arbitraria que puede ser, pues, una estrategia de la otra parte, ¿no? Que ya el juez es su amigo. Entonces, eso es importante, compartir derecho primero,
Primero porque el conocimiento se comparte, ¿no? Y así ustedes no sepan lo que yo les lo que yo les pueda contar. Ustedes saben que hay ciertos tipos de personas, ¿no? Hay personas a los que no les va a importar lo que tú les digas y hay otras que de verdad se esfuerzan por resaltar, por triunfar en el derecho, ¿no? Y, y así tú no les cuentes tus secretos, estas personas van a triunfar. Entonces, qué mejor que ser parte del triunfo de esta persona que aún sin tus comentarios, sin tus consejos, va a triunfar porque así lo ha decidido, ¿no? Y en esas está. Entonces, a mí sí me gusta ser parte de los éxitos de los demás y lo poco que sé se los voy a contar en este curso como ya lo estaba haciendo. Entonces, continuamos. Seguimos, ¿no? Ya entendimos, ¿no? O sea, como lo decía mi profe, sin fundamentos de hechos, sin hechos no hay paraíso, ¿no? Sin hechos no hay proceso, sin hechos no hay demanda, ¿no? No hay proceso judicial. Y habíamos visto, ¿no? Que el triángulo, que ya las condiciones de la acción, los presupuestos procesales, competencia del juez, los demandantes, capacidad, que para una persona natural se le exige que tenga más de 18 años para poder comparecer por sí ante el proceso, salvo que exista una causal de capacidad de ejercicio restringida, eh, y porque ya no hay incapacidad, ya no hay ese término ya ha sido derogado, ¿no? Sin embargo, esta norma que lo derogó tiene muchos vacíos. Ya, si en algún momento me permiten dictar un curso de derecho civil, pues ahí vamos a tocar este tema de la capacidad, pero dentro de la norma sustantiva. Y los requisitos formales de la demanda, ¿no? Que habíamos dicho que los más importantes son petitorios, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho. Y la legitimidad para obrar, ¿no? Que es haber participado de la relación jurídica sustantiva y que estas mismas personas que han participado, pues sean las que en el proceso ejerzan su derecho de acción y derecho de contradicción. Importantísimo esto, ¿no? Porque con esto se puede caer un proceso. Ya les había comentado ejemplos que seguramente los van a poder recordar en las sesiones grabadas que se les va a estar facilitando en algún momento. Legitimidad para orar, interés para orar, que es esa necesidad urgente, concreta y actual. Y aquí vamos con el tema que me dijeron, ¿no? El tema de la acumulación de pretensiones. A ver, en concreto, si un proceso tiene más de una pretensión, hablamos de una acumulación objetiva. Objetiva, ¿por qué? Porque ya lo habíamos dicho acá. ¿Cuáles son los elementos objetivos? Pues el petitorio, los fundamentos de hecho y fundamentos de derecho. A esto se refiere. Y si un proceso tiene más de dos partes, de dos personas, por cada parte, pues se trata de una acumulación subjetiva, ¿no? ¿Ves? Si un proceso cuenta con más de dos personas, se trata de una acumulación subjetiva. Los requisitos para este tipo de acumulación, pues es la conexidad, eh, que tengan elementos comunes y afines, que ya lo vamos a ver en ejemplos. El otro, que sea, en cuanto a la acumulación objetiva, que es de pretensiones, es que sean de competencias de competencia del mismo juez, que tengan una misma vía procedimental, no sean contrarias entre sí, salvo que puedan ser propuestas de manera subordinada o alternativa, y la subjetiva, que provengan de un mismo título, se refieran a un mismo objeto, y los indicados en el artículo 85 del Código Procesal Civil. A ver, vamos con la objetiva. Por ejemplo, eh, sean objetivas, que sean competencia de un mismo juez. Por ejemplo, en una demanda de, de nulidad de acto jurídico,
Una demanda hay una pretensión de nulidad de acto jurídico. Y hay otra pretensión de resolución del contrato. ¿Son competencia de un mismo juez? Pues sí, ¿no? O sea, lo va a ver el juez civil. El juez civil, y de qué jerarquía? Pues lo va a ver un juez especializado, ¿no? Porque, ¿y qué más? En cuanto a cuantía, pues no, en ninguna de las dos existe cuantía. Entonces, pues, cuando no hay cuantía, también lo ve el juez especializado. Territorio, pues el del demandado, ahí no hay problema, ¿no? El territorio que es eh, el domicilio natural, que es el domicilio del demandado, ¿no? Normalmente. Entonces, eh, demandado, ponte que sea en Lima, ¿no? Hasta ahí no hay problema. Misma vía procedimental, ¿no? Se va a un proceso de conocimiento. También. No sean contrarias entre sí, salvo que sean propuestas en forma subordinada o alternativa. ¿Alguien, o sea, quieren que les explique lo que es una pretensión subordinada o alternativa? Vamos con un ejemplo, ¿ya? Las pretensiones subordinadas van a ser, primero las alternativas, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo. Juan y José celebran una compra-venta de un bien, de un inmueble. Acordaron que Juan le iba a entregar, Juan le entregaba el bien y José pues le iba a entregar el precio en dinero. Pero el precio, esta entrega del dinero iba a ser por partes. La primera parte a la firma del contrato y la segunda parte a, la, a los 30 días. ¿Qué pasó? En este caso, pues que José este, cumplió con la entrega de la primera parte y más no con la segunda, en el tiempo convenido. Entonces, la idea es hacer una demanda. Ustedes son abogados del, ustedes son los abogados de Juan. ¿Cuál sería su petitorio? Bueno, yo voy a ser el abogado entonces. El petitorio yo interpondría una demanda de cumplimiento del contrato. Pero alguien más quiere decir lo que, a ver, yo ya cumplí con mi parte, yo ya tengo mi pretensión. Ahora ustedes, ¿qué pretensión interpondrían para solucionar este caso? La verdad que a él, a Juan no le importa si cumple o no cumple. Quiere hacer un caso, pues, porque tiene varias opciones. Le han comentado que tiene varias opciones. Entonces,
Giuseppe dice, pretensión accesoria entrega del segundo monto. No, pues te comento que le entregó el primer monto y justamente el cumplimiento del contrato que yo estoy proponiendo exige la entrega del segundo monto, ¿no? O sea, señor juez, quiero que cumpla el contrato y el cumplimiento del contrato implica que me entregue el segundo monto, ¿no? Ya está dentro de la pretensión del cumplimiento del contrato. Lo que dice Marina, sí podría ser una pretensión accesoria, ¿no? Quiero que me entregue el segundo monto, pero como pretensión accesoria, el pago de intereses. Pero ¿por qué por pretensión accesoria? ¿Por qué por pretensión accesoria, no? Porque ante, ante una deuda, las pretensiones accesorias son las que no van a subsistir sin una pretensión principal. Es decir, una deuda necesariamente y legalmente va a tener intereses, ¿no? Va a generar intereses, ¿no? Entonces, es una consecuencia. Indemnización por lucro cesante, una pretensión accesoria. Interesante también la indemnización como lucro cesante, pero ¿sabes qué? Hay un tema ahí de que algunos jueces y algunas personas, algunos abogados, consideran que, consideran que cuando se trata de una indemnización, pues tiene elementos propios, ¿no? ¿Cuáles son los elementos para pedir la indemnización? Tiene tiene causales, ¿no? O sea, está el daño, ¿no? Está, ¿qué más? La relación de causalidad, factor de atribución y la antijuricidad, ¿no? Estos son los cuatro elementos. Entonces, ¿qué pasa? Que en una pretensión accesoria, no o sea, yo si fuese juez te diría, pues, existe una indebida acumulación de pretensiones. ¿Por qué? Porque para pedir pues la indemnización vas a tener que probar esto. Es decir, no es una consecuencia necesaria. En cambio, en la deuda, cuando existe una deuda, no vas a tener que probar que también existen intereses. Estos ya vienen por defecto, ¿no? La deuda viene con cola. En cambio, un incumplimiento de una obligación no viene con una cola de daños, ¿no? Sino hay que probarlas. Y cuando se tiene que probar, lo tienes que plantear como una pretensión independiente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Y vamos a los... Exacto, tendría que ser otra pretensión principal, ¿no? ¿Por qué? A ver, porque la acumulación tiene como requisitos eh, que no sean contrarias entre sí, ¿no? Y salvo que sean propuestas en forma subordinada alternativa, sean competencia del mismo juez y que tengan elementos comunes o afines en la pretensión. ¿Y cuáles son los elementos comunes o afines que provengan de un mismo título y de una misma causa? En este caso, el daño no proviene de un mismo título, que no proviene de un mismo hecho que el incumplimiento del contrato, ¿no? Porque el incumplimiento del contrato, pues, tiene sus propios hechos. Es que José no cumplió con el contrato. Porque si tú me quieres poner a ver, otra mejor manera de explicarlo, está acá, la tenemos acá. ¿Cuáles son los hechos que les he contado? Con estos hechos, ustedes pueden acreditar
o pueden fundamentar una indemnización? Ahí está la respuesta. Hay daño aquí, vemos en estos hechos daño, exacto, vemos en estos hechos antijuricidad. Y Pierina, esta es una pregunta muy importante porque antes pues se planteaba como accesoria, ¿no? Pero, pero hoy en día ya no, porque hoy en día hay, o sea, se tienen los elementos de las pretensiones como que más claros. ¿Para qué? Para que no se acumulen procesos de una manera pues exhaustiva, ¿no? Ya hay mucha carga procesal en los juzgados, entonces los jueces y los especialistas están a tope con el derecho procesal. Y por eso ahora ya no puedes pues, poner una pretensión accesoria a un hecho que no se ha acreditado. En cambio, los intereses, pues, ya vienen, o sea, ya vienen en la cola del incumplimiento, ¿no? Entonces, ya hemos entendido cómo es una pretensión accesoria, que son los intereses, y otra pretensión accesoria, como ejemplo, una nulidad de acto jurídico. ¿Cuál sería una pretensión accesoria para nulidad? A ver, la nulidad es que dice, este documento de compra-venta es falso. Solicito su nulidad. ¿Cuál sería una pretensión accesoria para este? eh, es falso porque no hay manifestación de voluntad, ¿eh? No porque, o sea, ¿me entiendes? O sea, por uno de los elementos del acto jurídico. No hay manifestación de voluntad, entonces, señor juez, pido se declare nulo. Una pretensión accesoria, ¿cuál sería? Que no se necesite probar, que no se necesiten más hechos que el hecho de decir documento falso, documento sin manifestación de voluntad. Esos son los hechos. No, no, Josep, este es en otro caso, ¿ah? Estamos diciendo que hay un documento sin manifestación de voluntad, entonces yo pido la nulidad de acto jurídico. Solamente este es mi hecho. Hay un documento sin manifestación de voluntad. Indemnización, no. No, porque la indemnización ya hemos dicho que se tiene que probar, ¿no? O sea, no solo hay que probar que hay un hecho antijurídico, como que el documento ha sido falsificado por la otra persona, atribuyendo una firma, sino que hay que probar que existe una relación de causalidad, que exista un factor de atribución, que haya dolo o culpa y pues el propio daño, ¿no? Entonces, un elemento, una pretensión accesoria sería el, la cancelación, exacto, ¿no? Sin efecto de la inscripción, la cancelación del asiento registral donde se ha inscrito esta escritura pública, ¿no? Tratándose de una escritura pública, para que tenga efectos en el registro. O sea, ahí no tienes que probar nada más. Dado que hay un documento falso, hay un acto jurídico falso, pues lo siguiente es que el juez ordene que se cancele el asiento donde consta la dicha venta, ¿no? Bien, Roxana. Entonces, ahí les dejo ejemplos de pretensiones accesorias. Ahora, ejemplos de pretensiones, ya, nos quedamos acá, nos quedamos acá. Esto lo dejamos para acá y nos quedamos aquí, en la pretensión alternativa. En cumplimiento del contrato, alguien creo que me respondió que la otra podría ser, como abogados, resolución del contrato, ¿no? No sé quién me señaló eso, vamos a revisarlo para que no quede en el anonimato. Roxana, tú. Sí, alternativa, resolución del contrato, tal cual, ¿no? Porque, a ver, una pretensión alternativa es cuando, si bien no son contra, o sea, a ver, son pretensiones contrarias porque si tú exiges por un lado el cumplimiento del contrato, pues es incoherente que también exijas la resolución, ¿no?
pero el ordenamiento jurídico eh, te ha facultado para que lo puedas solicitar y en el momento de dar sentencia tú vas a poder elegir lo que quieras, ¿no? Vas a poder elegir finalmente, si, como se cumplen las dos causales, pues vas a poder elegir, o el demandado, mejor dicho, es quien va a elegir la pretensión a cumplir, cualquiera de las dos, ¿no? En una, o sea, son contrarias, ¿no? En una, pues, se dice, pues, como has incumplido, yo te exijo que me cumplas, que me pagues. Y en el otro dice, bueno, ya no quiero que me pagues, solo quiero la resolución. ¿No? Esas son pretensiones alternativas, que normalmente no son muy comunes. Y las otras son las subordinadas. Un ejemplo de subordinadas. A ver, por ejemplo, la... Antes, este ejemplo me lo contó el profesor Bustamante, eh, Ramiro me parece que se llama, Ramiro Bustamante. Que antes, por ejemplo, cuando uno solicitaba la nulidad de acto jurídico, no podía solicitar, no podía solicitarla por dos causales contrarias, ¿no? Por ejemplo, si uno alegaba manifestación de voluntad, falta de manifestación voluntad, es porque tú nunca firmaste el contrato. Pero, ¿qué pasaba si tú alegas también que sí firmaste, perdón, que existe un objeto jurídicamente imposible? Es decir, por ejemplo, en una venta de bien ajeno, ¿no? Cuando alguien vende un bien que no es suyo, puedes decir, la persona, eh, la, eh, la persona, el propietario puede decir, aquí hay falta de manifestación de voluntad, ¿no? Porque esta persona que no tenía la potestad ha vendido un bien que no es suyo. Falta de manifestación de voluntad. También decían, no, es objeto jurídicamente imposible porque está prohibido, configura un delito, el estelionato, el que se venda un bien ajeno, ¿no? Entonces, uno no puede vender las cosas que no son suyas, porque para eso necesitas propiedad, el derecho de propiedad. Jurídicamente no estás habilitado, es imposible, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues, eh, ¿cómo vas a decir que no hay manifestación de voluntad? Por un lado, es decir, que no firmaste, y con el otro vas a poder decir que sí firmaste, o sea, como que sí hay manifestación de voluntad, pero, pero que no hay un objeto jurídicamente posible. O sea, es contradictorio, ¿no? En uno estás diciendo que no participaste y en el otro que no se podía vender, ¿no? O sea, son figuras que se excluyen. Entonces, ¿qué pasaba? Que antes, pues, había un juez que te diga, no, acá sí hay manifestación de voluntad, porque la manifestación de voluntad que se exige es la de las partes, por más que estén habilitadas o no, sí hay. Y te la declaraba infundada la demanda, porque no había la posibilidad de plantear una subordinada, ¿no? Y objeto jurídicamente imposible, y justamente como es por sorteo, pues te tocó el juez que dice que en estos casos se debe sancionar con manifestación de voluntad. Entonces, objeto jurídicamente infundado, ¿no?
y al final te quedabas, y esto pasaba, ¿ah? Te quedabas pues sin chicha ni limonada porque no se podía plantear este tipo de pretensiones que en su estructura, por su contenido, son contrarias, ¿no? Pero hoy en día sí se puede plantear pretensiones totalmente contrarias sobre hechos contrarios, ¿no? Porque no puedes decir, pues, hay manifestación y en la otra, pues, no hay, pero hay otra cosa, ¿no? O sea, es contrario. Pero ahora sí se puede, ¿no? Dado que las interpretaciones de derecho, pues son muy diversas, ¿no? Y por ejemplo, en la nulidad de acto jurídico por venta de bien ajeno se puede plantear hasta cinco. Uno puede plantear manifestación de voluntad, falta de manifestación, uno puede plantear hasta ineficacia, ¿no? Ineficacia que es totalmente contradictorio a la nulidad que genera la invalidez. Es decir, la nulidad es que el acto nunca existió y la ineficacia, la funcional, es que el acto existió, pero no surtió efectos. Entonces, ¿cómo vas a decir en una demanda, primero que el acto nunca existió y luego que el acto existió, pero no surte efectos? Es totalmente contradictorio, ¿no? Ahí me estás... El juez decía, pues tú me estás cargando, o sea, de verdad, o sea, ¿qué tienes? O sea, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué estas contradicciones? Pero, dado que el derecho, pues, es argumentativo, plenamente argumentativo, se tenía que habilitar la posibilidad de plantear pretensiones subordinadas, ¿no? Donde las figuras sustantivas que se demandan son contrarias entre sí, en cambio, contrarias entre sí por los hechos que las fundan, ¿ah? No contrarias por otra cosa. En cambio, en las alternativas, eh, son hechos que no son contradictorios. Hubo incumplimiento del contrato. Entonces yo tengo la potestad de pedir el cumplimiento o la resolución. Los hechos siguen siendo los mismos. No sé si me han llegado a entender. Me confirman, por favor, en el chat. Si no, si no me han entendido, ya, pues ya me retiro de la sesión. Sí, sí, dice Marina. Sí, Roxana, excelente. Excelente. Ujú. Bien, sí se entendió entonces. Bueno, eso era importante que entendamos, ¿no? Porque muchas veces no, no, no entendemos las figuras, las subordinadas, las alternativas, las accesorias, y no podemos plantear una correcta demanda, ¿no? Y justamente porque pensamos que solo encajaría en una figura, pues nos olvidamos de las otras que podrían ser contradictorias, pero hay que utilizar todos los mecanismos, ¿no? Todos los mecanismos y las planteamos como subordinadas. A ver, eh, ¿qué más? Bueno, una vez explicado este tema que quedó pendiente, nos vamos a la etapa probatoria, que también es muy interesante. Voy a compartir la presentación de la etapa probatoria. La etapa probatoria inicia con la fijación de puntos controvertidos. Eh, es decir, después de en la etapa postulatoria, iniciamos con la demanda. La demanda es presentada al juez, ya sabemos, el triángulo, ¿no? La demanda no se presenta contra el demandado. La demanda se presenta ante el juez. Por eso, al comienzo decimos, señor juez, especializado en tal, ¿no? Y una vez que es admitida por el juez, se califica la demanda,
donde se evalúan los presupuestos procesales y las condiciones de la acción que hemos visto. Y una vez evaluadas por el juez, el juez puede decir inadmisible cuando se trate de errores subsanables de forma, ¿no? Que le falta anexar el DNI, ¿no? Del demandante. Eh, que le falta otros anexos, ¿no? Que no son indispensables. Que, que le falta adjuntar tasas por derechos de notificación, tasa por ofrecimiento de pruebas. Te dice inadmisible, ¿no? Defectos subsanables. Pero lo que hemos visto son los elementos estructurales. Y cuando falta un presupuesto procesal, es decir, no hay competencia, no hay capacidad de las partes, no hay competencia del juez, no hay capacidad de las partes, eh, el petitorio está mal redactado, o sea, es incongruente. Hay una causal de improcedencia que es la incongruencia entre el petitorio y los fundamentos de hecho, ¿no? Porque esos son los elementos de la pretensión. O sea, no puede haber contradicción entre estos. Ahí es totalmente improcedente, ¿no? Este, por eso es muy importante tener presente esto. La legitimidad para orar, falta de legitimidad para orar. Que María, que era la prima de quien celebró el contrato, es la que demanda. Pues, oye, demanda quien celebró el contrato, ¿no? Interés para obrar, que no existió a conciliación extrajudicial, eso no acredita un interés, ya eso se califica en la demanda y en la eso se califica, perdón, estos requisitos en la calificación de la demanda, valga la redundancia, y luego el juez va a notificar al demandado. El demandado va o interponer excepciones o interponer tachas, que es cuando un documento es nulo o falso, y va a defenderse de fondo, si es que así lo desea. Una vez planteada la defensa, eh, se tiene que verificar que existe un emplazamiento válido al demandado y si es que el demandado no contesta, pues que se le declare rebelde, ¿no? Y la rebeldía genera la presunción de la veracidad de los hechos de la demanda. Pero ojo, no es que porque se declaró rebelde, pues ya está ganado el caso, ¿no? Es una presunción relativa, relativa. Porque ponte, yo puedo decir en mis fundamentos de hecho, Juan me debe $100.000, pero en mis anexos no presento el contrato donde dice que te debe $100.000. Simplemente porque ha sido declarada rebelde, el juez puede decir, bueno, como hay presunción de veracidad, pues yo te digo que te pague los $100.000. No, pues no. Por eso se dice que es relativa. El juez tiene que corroborar los elementos de la pretensión, que son los que configuran el acto jurídico que se pretende o que se alega. La fijación de puntos controvertidos. Como hemos dicho, la pretensión constituye el objeto del proceso judicial, ¿no? La pretensión es lo más importante. La pretensión es el núcleo de una demanda, es el contenido de la demanda, perdón. Y el petitorio es el objeto de esa pretensión. Entonces, todo el proceso judicial se va a centrar en la pretensión. Montero Aroca refiere que el objeto del proceso lo determina el actor, es decir, el demandante, y que el objeto del debate está conformado por la resistencia que hace el demandado. Yo considero que se puede un poco precisar esto de que el objeto del debate está conformado por la resistencia, es decir, por la contestación de la demanda, sosteniendo que el objeto del debate está en la fijación de puntos controvertidos o hechos materia de probanza. Es decir, vamos con un ejemplo. El demandante dice, eh, hay un contrato
tenemos, o sea, hay un contrato eh, y me debes 1.000 soles. Y el demandado dice, no hay un contrato. No hay un contrato o no te debo 1.000, sino 500, ¿no? ¿Cómo fijarían los puntos controvertidos? Pues los puntos controvertidos, el objeto del debate se tiene que centrar en los hechos de la demanda y en los hechos negados en la contestación. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que hoy en día los jueces, si ustedes han visto, por un tema de facilidad, eh, simplemente como puntos controvertidos, si tu demanda es la nulidad de acto jurídico, te ponen como punto controvertido. Que se determine si existe nulidad de acto jurídico. Eso es correcto. No, ya el 10º pleno casatorio civil dice que no se debe repetir el petitorio en la fijación de puntos controvertidos, porque la fijación de puntos controvertidos es lo que va a ser el objeto del debate, es decir, en qué hechos se está contradiciendo, ¿no? En qué hechos se están contradiciendo. Si la demanda es cumplimiento de cumplimiento de la obligación en este caso, ¿no? Y está sustentado en que hay un contrato y me debes 1.000 soles, no vas a decir pues como punto controvertido, o tú al proponer, porque nosotros también tenemos la potestad de proponer, no vas a proponer pues determinar si existe el cumplimiento de la obligación. Así mejor eliminamos la etapa de puntos controvertidos, porque si eso ya está en el petitorio, pues qué chiste hay, ¿no? De repetir lo mismo. Una correcta fijación de puntos controvertidos eh, tiene 3 pasos, ¿no? Es identificar los puntos discordantes entre los fundamentos de hecho de la demanda y los fundamentos de hecho de la contestación. Primero, identifiquémoslo. Vamos con el ejemplo. Hay un contrato y me debes 1.000 soles. Estas son dos distintas, ¿ya? Y el otro te dice no hay un contrato. ¿Cuál es el punto controvertido en con esta primera afirmación del demandado? A ver, ustedes pónganlo en el chat. ¿Cuál sería el primer punto controvertido? Con este primer punto del demandado. Exacto. Determinar la existencia del contrato. Excelente. Y con el segundo, ¿cuál sería determinar si existe una deuda de 1.000 soles o de 500? ¿No? En el saneamiento, Roxana, bien, en el saneamiento no se verifica la existencia del contrato. En el saneamiento lo que se verifica son los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Ahora, nadie, o sea, estamos de acuerdo en que un proceso no va a pasar a etapa probatoria si es que no hay un contrato, ¿no? O sea, si tú en tus fundamentos de hechos pones que existe un contrato y en el contrato se estipula eh, que,
que hay una deuda de 1.000 soles y tú en medios probatorios no pones nada, pues el juez va a decir es improcedente por falta de interés para orar porque no existe una controversia real, ¿no? Ya, pero eso ya sería muy, muy descabellado de parte de un demandante, ¿no? Pero si hay un contrato verbal y si hay esto, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué pongo hay un contrato o no hay un contrato? Porque algunos dicen, este acuerdo no configura un contrato, se trata de un acuerdo preliminar, que es un ejemplo que también se los voy a plantear. Dicen, no se trata de un contrato que obliga, ¿no? No hay una oferta y una aceptación. Ya, eso es discutible, ¿no? Existe un documento firmado. El juez va a decir, bueno, por lo menos hay documento, pasa. Pero la otra parte te va a decir, pues no es un contrato, es simplemente una intención, ¿no? Y eso habría que probarlo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso, Yusef, ¿sí? En la etapa postulatoria sí se caen procesos, pero eh, hay ahí cuando son muy, muy exagerados en cuanto que no hay un presupuesto procesal o condición de la acción. Pero bueno, seguimos. Excelente, ¿no? La siguiente es si existiendo un contrato se debe 1.000 o 500. Entonces, ya hemos aprendido a fijar puntos controvertidos, ¿no? Este, pero ¿qué pasa? A ver, dice identificar la pretensión y sus elementos constitutivos y verificar que los puntos discordantes entre las partes se relacionen con los elementos constitutivos de la pretensión. A ver, esto es otro ejemplo. ¿Qué pasa si el demandado dice, este, si el demandante dice, hay un contrato y me debes 1.000 soles, y el demandado dice, eh, no, no voy a desalojar. No, no, o sea, a ver, u otra cosa. No, no procede la, no procede la reivindicación. El juez simplemente, el juez podría decir, pues esto es un punto controvertido. No, ¿no? O sea, no podría decir. Pero ¿por qué? No es que simplemente porque es incoherente, sino porque la pretensión del cumplimiento de la obligación presupone la existencia de un contrato, porque recordemos que ¿cuál es la fuente de las obligaciones? Si me pueden decir, lo hice en el Código Civil, ¿cuál es la fuente de las obligaciones? La fuente de las obligaciones son los contratos, ¿no? Entonces, o sea, mi pretensión requiere la existencia de un contrato y entonces no puedes decir como defensa, pues, este, no sé, no procede la reivindicación, no procede eh, lo que el demandado, ¿me entiendes? O sea, y no podría fijarse como punto controvertido el argumento del demandado, porque eso no me interesa a efectos de acreditar la pretensión. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí les voy a enseñar cómo hacer una demanda. Este es el ejemplo. ¿Cuál es el petitorio? El desalojo. Y ponemos en los hechos, fundamentos de hecho. Ya tenemos nuestro elemento principal, el núcleo de la pretensión, el desalojo. ¿Cuáles son los hechos? Con fecha tal, suscribí contrato de arrendamiento. Con fecha tal, no me pagan la renta de los meses tales. Se le requirió al demandado que cumpla con sus obligaciones, se citó a un centro de conciliación extrajudicial a fin de acreditar el interés para orar.
Con estos hechos, yo como juez te digo, pucha, qué bien, qué buena va. Y siguiente. Y estos hechos, vale la redundancia, pues también fueron un ejemplo del profesor Bustamante, ¿no? Que él me enseñó a hacer una demanda, hay que darle los créditos, ¿no? Y es importante por eso atender a los profesores en la universidad, porque este es un ejemplo de él, ¿no? Porque, miren, estos me pueden haber enseñado hace 5 años, pero esto sigue vigente en la actualidad, ¿no? Entonces es importante. Y como medio probatorio, para probar que se suscribió un contrato de arrendamiento, pues el contrato de arrendamiento. Que no me pagan las rentas, los recibos de impagos de renta. Que se requirió al demandado cartas notariales. Que existe una citación al centro de conciliación. Si lo citas al centro de conciliación, pues el acta de conciliación, ¿no? Si le envías una carta notarial, no lo vuelves en precario. O sea, para volver precario a un poseedor, pues tiene que, o sea, no tiene que contar con un título, ¿no? Y no solo eso, sino que no tiene que contar con un título vigente. ¿Y cómo se invalida un título? Se deja sin efecto un título a través de la resolución, ¿no? Del contrato. Entonces, para la resolución del contrato, pues tiene que existir una causal pactada en el convenio, ¿no? En el contrato. Por ejemplo, el impago de 3 meses de deuda, ¿no? De renta. Entonces, con esta causal tú podrías decir, ante el impago de esta obligación, ante el incumplimiento de esta obligación, el contrato está resuelto, ¿no? El contrato está resuelto y qué mejor que una carta notarial que te da fecha cierta, que sobre todo es eso, ¿no? Para darte fecha cierta de que has resuelto el contrato como medio probatorio. Ahora, es cierto que hay muchas posturas de que no basta con la carta notarial para resolver el contrato, ¿no? Pero, o sea, para mí sí, o sea, porque ya depende del criterio. Para mí sí, porque la resolución se debe al incumplimiento de una obligación, no se debe al cumplimiento de una formalidad, ¿no? Eh, Más allá de quedar una fecha cierta, en la cual requieres al, al demandado para que cumpla con sus obligaciones, ¿no? Entonces, tranquilamente con estas cartas notariales podrías ir a un centro, a un proceso judicial a exigir el desalojo. Entonces, con este ejemplo tenemos nuestra demanda y tenemos ganado el caso, ¿sí? Y simplemente con los elementos que les dije, los tres: petitorio, hechos, pruebas. ¿Alguien aquí ve fundamentos de derecho? No vemos, ¿no? Es que eso no importa. Si el petitorio está correctamente planteado, pues tenemos el éxito en nuestro caso. Siguiente, a ver. Ya vimos lo de los medios, la fijación de puntos controvertidos. Acá les iba a poner un ejemplo, pero ya hemos hecho el ejemplo, entonces, ¿para qué más? Eh, ujú. Ahora vamos con el saneamiento probatorio. El saneamiento probatorio es la etapa en donde el juez va de alguna manera, a revisar los requisitos epistémicos de la prueba. Es decir, no es que va a valorar la prueba, sino que va a revisar si es que la prueba, pues, eh,
cumple con ciertas características para ser ofrecidas en el proceso. Y para identificar estos requisitos, primero tenemos que tener claro tres conceptos, que son la fuente de prueba, los medios de prueba y las pruebas. La fuente de prueba hace alusión a las cosas y personas que han tenido contacto con los hechos que interesan que sean acreditados. Por otro lado, los medios de prueba aluden al mecanismo procesal que las partes tienen para incorporar una fuente de prueba a un proceso judicial. Es decir, la fuente de prueba solo va a poder ser incorporada al proceso si es que cumple con los requisitos que vamos a ver. Y una vez que ya están incorporados, la fuente de prueba adquiere la característica o el nomen juris de medios probatorios, ¿no? Por último, estos medios probatorios serán convertidos en pruebas cuando el juez ha considerado estos para sustentar su decisión. Es decir, no todos los medios probatorios van a hacer que el juez tome la decisión de declarar fundada tu demanda. Únicamente los necesarios. Y en este caso, que hemos visto cuáles serán estos. Solo estos el juez va a considerar al momento de decidir. Por ejemplo, el acta de conciliación ya no, porque ya en las etapas previas se acreditó el interés para obrar. Estos tres, ¿no? Se van a convertir en prueba porque son los que el juez, en los que el juez se va a sustentar para tomar su decisión. Y lo vamos a ver en la etapa decisoria que ya viene mañana, ¿no? ¿Cuál es lo necesario para que el juez dicte una resolución válida? Entonces hemos visto el tema de las fuentes y cuáles son los requisitos de las pruebas. ¿Cuáles son los requisitos para que una fuente de prueba eh, se convierta en un medio probatorio? La pertinencia, que se refiere a que la fuente de prueba debe orientarse a probar los hechos controvertidos debidamente fijados en base al proceso, ¿no? Es decir, yo no puedo pues colocar acá para probar que suscribí un contrato de arrendamiento, un WhatsApp diciéndole, oye, nos citamos mañana para celebrar un contrato. ¿Eso es pertinente? ¿Eso es necesario si ya tienes un contrato de arrendamiento? Si es que ya existe un contrato de arrendamiento, pues, mm, y ya se han fijado los puntos controvertidos, que es identificar la existencia de un contrato de arrendamiento, de un contrato. Ya, y encima hay como prueba un contrato de arrendamiento, ¿no? O sea, sería pertinente que el WhatsApp fedateado nos conduzca a algo. No, pues solo nos va a conducir a que acordaron mañana celebrar un contrato. Pero si ya existe el contrato, es innecesario, ¿no? O sea, van a ser pruebas de hechos, ¿no? O sea, que estos requisitos eh, van a permitir al juez que filtre hechos innecesarios, ¿no? Basta con estos. Dice, la conducencia pretende que la fuente de prueba se ajuste a las formas legales requeridas para su introducción, ¿no? Recordemos que hay requisitos, ¿no? O sea, eh, hay medios probatorios típicos que están estipulados, ¿no? En el Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, hay que ajustarnos a cómo introducir, por ejemplo, una declaración de parte, ¿no? Una pericia, ¿no? O sea, tú no puedes decir, este, quiero la declaración de tal parte si no adjunto un pliego interrogatorio,
¿no? O sea, hay formas legales, a eso se refiere con la conducencia. La utilidad, como aquella potencialidad de poder generar en el juez algún grado de convicción sobre el hecho, ¿no? O sea, también tiene que ser útil la prueba, o sea, no todas las fuentes de prueba van a generar, pues, un grado de convicción, solo ciertos medios de prueba, ¿no? O sea, es importante también tener en cuenta eso de la utilidad, o sea, cuán útil va a ser que yo, por eso también se exigía copias legalizadas, ¿no? Se exige presentar los documentos originales, ¿no? Eh, Presentar, si vas a presentar WhatsApps, pues que sean fedateados, ¿no? Que notarialmente, ¿no? Si vas a presentar una partida, pues que sea una partida en la cual esté el QR para que el juez pueda ver su utilidad, ¿no? Y la licitud se refiere a que éstas no se obtengan violando el ordenamiento jurídico, ¿no? Esto sí está muy claro. Entonces, es importante tener estos criterios para introducir fuentes de prueba al proceso y que se conviertan en medios probatorios. Y bueno, con eso nos queda 10 minutos. No sé si tienen consultas. A ver, una consulta, un tanto fuera del tema. ¿Es normal que las demandas tarden más de 30 días en ser calificadas? Eh, no, pues, o sea, no es normal, ¿no? Pero los jueces se sustentan en la carga procesal, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, yo trabajo en el Poder Judicial y sí hay mucha carga, ¿no? Pero, pero igual, si se lo requieres una vez, eh, se lo requieres dos veces eh, y hay cómo probar este requerimiento, pues probablemente puedas hacer una acusación contra este juez por incompetencia, ¿no? Entonces va a poder ser sujeto a fiscalización y normalmente ellos también, para ser ratificados como jueces, tienen que tener un récord, pues bueno, ¿no? Si, si no, pues no van a ser ratificados y no van a poder continuar en el cargo. Entonces no es normal, ¿no? Pero hay mucha carga procesal y en eso se justifican todos los funcionarios judiciales. Que bueno, hay que darles el beneficio de la duda. Eh, bueno, les prometí el video y me dijeron algunos que sí. Vamos en estos 10 minutos a chequearlo para que también lo tengan en consideración. Este video dura una hora, pero vamos a ver los 10 primeros minutos y ya les dejo el link para que si se engancharon lo puedan terminar de ver, ¿no? Me confirman si se escucha bien, ¿ya? Ah, Nuestra quinta entrega ¿ahora del se podcast. escucha? Gracias a las personas que han hecho esto posible y en especial gracias a mi invitado de hoy. Ya, a ver.
Ahora sí, ¿verdad? Me avisan, ¿ah? Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en Clases de Derecho. Es nuestra quinta entrega del podcast. Gracias a las personas que han hecho esto posible y en especial gracias a mi invitado de hoy, Felipe Rodríguez. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí. Gracias, Felipe, por aceptar la invitación. La verdad es que me habían dicho que no eres mucho de aceptar invitaciones. Solo a la posta pensé que le aceptabas las invitaciones. Soy poco de aceptar invitaciones, antes me gustaba más, hoy le huyo a lo mediático, pese a que Sí. esto de aquí es más académico y pues es una de las razones por Sí. las cuales acepto. Es Chévere, decir, gracias. Sí, bueno, en realidad es un tema académico, pero es un tema también relajado. sí, por supuesto. Nuestro lema en el podcast es lo que no te enseñan en la facultad. Y Felipe, bueno, me gustaría, antes de decirte por dónde quiero llevar esta entrevista, me gustaría un poco que te presentes para la gente que tal vez no te conoce, a pesar de que eres muy conocido en el medio, pero ¿quién es Felipe Rodríguez y cómo estudiaría? Bienvenidos. En Clases de Derecho es el podcast oficial de Legalité, tu espacio donde descomplicamos el derecho y aprendemos estrategias para triunfar como abogado. Soy Andrés Moreta y esto es lo que no te enseñaron en la facultad. Ponte cómodo porque ya estás en Clases de Derecho. Muy bien, ¿quieres que vea la cámara? Como tú quieras. Muy bien. Sientas cómodo, podemos conversar tranquilos. Sí, ¿quién es Felipe Rodríguez? Un abogado penalista de 35 años, PhD en Derecho Penal, autor de casi 9 libros, sale mi nuevo libro en una Sí. semana. Ah, ya, qué chévere. Litigante, catedrático y que hace derecho penal para vivir, pero que lo que le hace feliz es la literatura. Sí, porque estaba revisando tu hoja de vida antes de venir y vi que tienes un estudio en literatura también. Sí, es lo que me apasiona. Es una de las cosas que vamos a hablar porque te cuento la razón por la que en realidad nos llamó bastante invitarte y todo eso es por tus facetas. Yo creo que tienes tres facetas, no sé si tal vez te estoy definiendo muy poco, Veamos. pero quiero hablar de lo siguiente. Primero, tu éxito temprano, porque eres un abogado joven pero muy exitoso. Segundo, el tema de la parte académica tuya, eres docente y todo el tema que viene junto con ello. Y tercero, el tema de tus otras facetas dentro de esta, como eres columnista de un diario, eres, como tú dices, escritor, entonces son otras facetas no común en los abogados. Entonces, ¿por cuál te gustaría empezar? Vamos en orden. Vamos con el éxito temprano. Joven abogado. ¿Hace cuántos años te graduaste? Hace 12 años. Hace 12 años. Estábamos en la Universidad Católica, pero en realidad no fuimos compañeros. Yo me gradué hace 8 o 7 años, me parece. Ok. Entonces, tal vez tú ya estabas saliendo cuando yo estaba entrando en la Seguramente. facultad. Sí. Seguramente. ¿Por qué quisiste ser abogado primero? ¿Por qué quisiera? Porque quería ser político. ¿Ya? Y veía el derecho, para mí siempre el derecho ha sido lo que nos embarca a todos en todo. Entonces, estamos aquí, están grabando porque compraron una cámara y para comprar una cámara tuvieron que haber pedido una factura y que decir que el derecho tributario está ahí. Y tenemos luz aquí porque pagamos la luz y llegaste acá porque respetaste las leyes de tránsito. Es decir, el derecho es todo. Exacto. Y yo por eso me burlo de los anarquistas. No creo que no existe nadie más perdido en el mundo que un anarquista, que no entiende que es anarquista gracias a que el derecho se lo permite. Entonces el derecho es todo y siempre quise ser político hasta que me di cuenta que no quería ser político y seguí solo por el camino del ¿Y derecho. por qué te diste cuenta que no querías ser político? Porque creo que no vale la pena. La vida es muy corta y nadie te lo agradece. Es dejar todo en la cancha, sacrificar tu vida, sacrificar la de tu familia por un cúmulo de desconocidos. Yo no tengo problema en decirlo para que al final te termines convirtiendo en un meme. Y al final te vas a morir y la gente no te lo va a agradecer. Eso de trascender y quedar en un libro de historia por hacer política, creo que no vale la pena dejar a un lado a tus hijos, a tu familia, a los tuyos por los ajenos. En eso soy bastante egoísta. Entonces sí me gustaría, a veces me da ganas de ser fiscal general y empezar a solucionar las cosas. Sí. Pero luego se me pasa. ¿Quién sabe si quizás de viejo Pues... diga, ya, no tengo nada más que hacer, voy a meterme en la política? Pero en este momento quiero hacer lo mío, quiero vivir mi vida y puedo vivirla donde sea. ¿Y por qué decidiste? Bueno, en realidad mi comunidad en general es más enfocada en el derecho administrativo, pero de cierta forma la gente más bien que ha pasado por acá han sido penalistas. Estaba ahí el Pablo Encalada, en la próxima entrega va a estar acá la Lolo Miño, que ella es un poco más de derechos humanos, pero también se lo relaciona con el tema penal, y Ramiro Ávila, que también empezó en el derecho penal.
¿Qué te llama la atención a ti del derecho penal? ¿Por qué decidiste dedicarte a esta rama? A ver, me encantaría dar una respuesta romántica, ¿no? Ajá. Como qué es lo que más acerca al ser humano y sacas a gente libre o metes a la gente a la cárcel. Mentira. Soy penalista, pero soy bueno siendo penalista. Es decir, yo les digo a mis alumnos normalmente que no se dediquen a hacer lo que aman. Es un error. Ok. ¿Ya? Porque yo quisiera ser futbolista profesional. Quise siempre ser futbolista profesional, pero nunca hubiese jugado ni en la Serie B. Entonces hubiese estado frustrado de que no me reclute el Real Madrid. Y yo creo que muchas frustraciones de la gente es que hacen lo que quieren, lo que aman, y luego se dan cuenta en el camino que hay gente mucho más exitosa que ellos. Y yo creo que hay que ir al revés. Esa es mi postura de vida. Sí. Tienes que hacer en aquello en lo cual eres hábil, que te va a dar un sustento de vida, que no te va a hacer vivir frustrado. Y una vez que estás estable en tu vida, a ese hobby que tenías, puedes convertirlo en tu profesión. Exacto. Conmigo yo quise siempre ser escritor, Sí. pero me ponía a pensar, estudiaba literatura y quería sacar mi primera novela a los 22 años y nadie me iba a leer. Ujú. Y yo creo que tienes que irte forjando un camino para llegar a hacer lo que amas y terminar haciendo lo que amas. Así no vives frustrado. O sea, bajo esta lógica es mejor primero labrar un nombre y después empezar a abrir tus frutos, Así es. digamos. Y haciendo lo que eres bueno. Por ejemplo, para mí el derecho penal es lo más básico del mundo. Nunca se me hizo difícil. Como esas mentes matemáticas Ajá. que te hacen una ecuación Sí. cuántica que yo veo y digo, no entiendo ni cómo despejar la X. Ajá. A mí el derecho penal me resulta la cosa más sencilla del universo, como amarrarse los ¿Y zapatos. cómo es la mente de un penalista, digamos? O sea, ¿por qué dices yo tengo lo que se necesita para ser un Es penalista? mucho de lógica aristotélica. Y si Ujú. tú analizas, sobre todo la gente que comenta en Twitter, Ujú. llegan del punto A al punto B Ujú. sin que el punto B se conecte con el punto A. Nadie entiende cómo llegan allá. El derecho penal es lógica pura, es decir, te permite mantener premisas, te permite llegar a una conclusión y es algo que a la gente le cuesta hacer. Entonces yo creo que es bastante lógico, es plantearte un problema jurídico Ujú. y encontrar una salida. Yo les suelo decir a mis alumnos, yo soy duro con mis alumnos, les quiero mucho y espero que ellos a mí, pero solo decirles algo importante y es que si ellos tienen que buscar la respuesta en la ley, tienen que cambiarse de profesión. No nacieron para ser abogados. El abogado que encuentra la respuesta en la ley no es un buen abogado. Ok. El abogado sabe la respuesta. Claro. Y resulta ser que cuando abre la ley dice exactamente lo que él estaba Exacto. pensando. Si tú no tienes esa capacidad de discernir, a mí me preguntas algo de derecho civil, yo te digo cuál es la respuesta, sin hacer civil. Ujú. Si me preguntas algo de derecho administrativo, voy a encontrarle una lógica y vas a decirme, ¿sabes qué? Lo que tú dices dice el artículo tal de tal norma. O no estuviste tan alejado de... No estuviste tan alejado. Entonces, cuando te resulta evidente y obvio, eres un buen abogado. Cuando te resulta así de forzado de tener que matarte investigando, encontrando la norma, tienes que dedicarte a otra cosa. Claro, totalmente. Y por eso es que yo digo, los abogados que a veces están solo pensando que necesitan el formato o van a la biblioteca jurídica y se tienen libros de modelos. Prácticamente es como hacer la carpintería, pero no te pones a hacer esa arquitectura jurídica que necesita una mente para resolver problemas, ¿no? Tal cual. Y a tus estudiantes, ¿cómo, o sea, qué metodologías utilizas como para que tus estudiantes puedan ir desarrollando este olfato jurídico, digamos? Ari, yo creo que es innato. Yo no soy el sensei que les hace desarrollar ese olfato. O eres bueno en la cancha o no eres. Es decir, yo lo que hago es de ir descubriendo las joyas ocultas. Ok. En esta oficina estamos más o menos 20, 22 personas. Todos han sido mis exalumnos. Es decir, yo voy descubriendo quiénes son buenos. Incluso muchas veces... Ya es hora. ¿Quieren continuar viendo el video? Me avisan y ya, pues igual para efectos del curso, pues esto ya no tiene validez, ¿no? Simplemente por un tema de pasarla bien escuchando el video. Entonces, vamos a continuar y los que deseen, pues, se pueden retirar, ¿sí? Igual les dejo el link, ¿ok? Ok, les voy a dejar el link y bueno, vamos a verlo 10 minutos más y ya, bueno, con esos 10 minutos les dejo el link y ya, pues, para que lo vean ustedes, ¿les parece? Y saben que mañana también, así faltando 10 15 minutos, vamos a poner otro de este mismo podcast, pero de otro perfil, de una abogada. ¿Qué les parece? Que también es una funcionaria, para que vean las experiencias de abogados de Ecuador desde distintas perspectivas, ¿sí? Esta no es la única, hay unas tres más. Ok, excelente. Vamos a continuar 10 minutos y ya les dejo el link igual y, y, y lo vemos, ¿ok? veces he encontrado gente maravillosa en civil que no dan pie con bola en penal.
no tienen una lógica penal, pero tienen una lógica civil maravillosa. Entonces también es importante irles identificando y guiando. Tú no naciste para ser penalista, tú haz civil. Hay gente que tiene una mente constitucional brillante y se confunde con el derecho penal. O hay gente que es muy buena. Recién conocí un jóvenes que entendían las nuevas tecnologías aplicadas al derecho audiovisual de una forma maravillosa que a mí no me entra en la cabeza. Pero muy bien, tienen que dedicarse a eso. Entonces es ir descubriendo para qué eres bueno. Pero también cuando eres profesor vas dando cuenta que hay gente que tampoco nació para ser abogado. Entonces también uno tiene que ser una cernidera, Sí. porque al final está la vida de los seres humanos cuando eres penalista, pero en todo caso la vida, los negocios, lo que sea de tu cliente en tus manos. Por lo tanto, también el docente no está ahí para graduar a todos. El docente está para graduar a los mejores. Y eso es algo que a mí muchas veces me han criticado y me han dicho, dejas a muchos. No, dejo a los que no se merecen pasar. Y no se merecen pasar no por ser malas personas, sino porque tal vez están yéndose por el camino equivocado, porque todos sabemos que quienes no saben, o no tienen la menor idea de qué estudiar en sus vidas, o estudian administración de empresas o estudian derecho. Sí, hay bastantes esos casos. No, y en realidad es bueno porque a mí, por ejemplo, en las clases hay gente que a veces me dice, es que sí me he esforzado, pero, y aquí voy a un poco a conectar con la idea que vos decías antes de que, este, y leí hoy en tu columna que hablabas que vos eras un poco más de la tendencia del pesimismo de Schopenhauer y no Me del encanta. optimismo de Hegel. Porque vos dices, hay gente que no va a poder ser abogado y porque no nació para esto. No, no sé. Y hay que aceptar de cierta forma que también no todos somos buenos en todo. Es como lo del futbolista que decías. Yo también comparto contigo en ese punto de que a veces a la gente se le mete mucho positivismo tóxico y se le dice, eres capaz de todo. Y no digo porque no seamos, o sea, nadie, no todos son capaces de todo, pero tampoco uno puede decir, tal vez yo nací para abogado, pero no seré, como vos dijiste, no soy para futbolista. Y a la gente hay que tiene que empezar a aceptar esas cosas para que no se decepcione de unas caídas tan fuertes, Sí, ¿no? hay que pensar que tenemos diferentes tipos de inteligencia. Ujú. Recién me leí un libro que te lo recomiendo de Le Botut, que se llama Un verdor terrible, un libro maravilloso sobre la historia de los más grandes científicos de la historia, de quienes descubrieron la fórmula física cuántica, desarrollaron mucho más que Newton la ecuación de la gravedad. Y cuando ves los cálculos que hacían, es decir, podían calcular el tamaño de una estrella solo haciendo ecuaciones y viendo la estrella. Y tú dices, ¿cómo puedes hacer eso? Yo no podría. Entonces, el día de mañana yo me quiero dedicar a ser físico. No puedo, porque hay gente que tiene una mentalidad de físico, pero ese físico le quiere llevar a una vida social y para empezar no va a poder tener clientes porque Claro. sus habilidades sociales van a ser además restringidas. Entonces, todos tenemos nuestras cualidades, somos buenos en algo y en todo. Es como que yo quiera ser basquetbolista, Ujú. pero no le llego ni al hombro al que llega al aro. Entonces, simplemente tengo que entender que eso no es para mí y también Sí. funciona con los diferentes tipos de inteligencia. Ok, empezamos primero por el tema académico, pero no me quiero salir de acá para ir cerrando punto por punto. Te reconocen entonces también por ser una persona, bueno, pues te apasiona el derecho penal, dices que naciste para esto. ¿Qué haces tú como para mantenerte actualizado? O sea, ¿cuáles son tus estrategias como para estudiar el derecho penal y que puedas brindar tal vez un mejor servicio a tus clientes a través de eso? A ver, yo no quiero volver a estudiar, porque he Ajá, estudiado ya mucho, ya me cansé sí, de estudiar, pero escribo libros de derecho penal. Me encanta escribir, o sea, me ok. apasiona escribir. También estoy escribiendo libros de literatura, que será algo que lo Pero conversaremos todavía no luego. has publicado ninguno. Nada, ya tengo 2 novelas terminadas, estoy Ok, en eso, buscando editorial, evidentemente, porque quiero que sea alguna editorial de Grupo Planeta, estoy en ese chévere. trabajo. Pero cuando yo escribo también cito, es decir, uno Ujú. no puede escribir un libro, por ejemplo, de procesal penal sin ser procesalista, y para ser procesalista no tienes que leer libros de procesal, tienes que ejercer el derecho penal. Ok, No obstante, para explicar una teoría sobre cuál es el origen mundial del principio de legalidad, me toca ir a ver literatura pasada, literatura jurídica, ¿no? Ujú. Pasada, presente y la más novedosa o la más revolucionaria. Entonces, Ujú. escribir me obliga a mantenerme actualizado. Ok. No preparar clases. Hay muchos que dicen preparar clases o ser profesor te obliga a estar actualizado. Yo nunca he preparado clases en mi vida. Entonces, Porque voy y hablo de lo que sé. ajá, Es decir, voy y digo, esto es, no sé, es como que me lleven a un colegio de sí, Francia a dar clases de español. Yo voy a decir qué es un verbo, qué es un claro. sustantivo, qué es un predicado. Yo lo sé Ujú. por lo que hablo. Ajá, Y yo me actualizo escribiendo. A ok. clases voy a contarles cuál es el proceso según mis conocimientos. Ok, y a contar experiencias también. A contar experiencias, a hacerlo divertido, a que se rían. Yo soy duro, pero trato de que se diviertan. Es decir, algo que me gusta a mí, porque también fui estudiante y tuve Ujú. muy malos profesores, como muy buenos profesores, Ujú. es que
tengan ganas de que ya llegue la hora de tener clases conmigo. Para mí es importante. Qué bueno. Y yo te he leído también, no tus libros de derecho penal, te soy honesto porque no soy penalista, pero he leído tus columnas. Por ejemplo, de hecho, te mencioné ya que había leído la que salió hoy de Primicias. Y hay bastante gente que le gusta cómo escribes. Tienes un estilo, digamos, de cierta forma, es como que cuando te leo, y tal vez a mucha gente le pasa, siente como que, así como estás hablando ahorita, como que hubiera tu voz, como en las novelas cuando leían la carta. ¿Cómo llegaste a tener ese estilo? Seguramente por tus estudios de literatura también. ¿Y qué consejo nos puedes dar para los que queremos escribir mejor? Verás, muchas personas me critican porque dicen que insulto a los lectores, o sea que muchas veces trato como bruta a la gente. Ujú, Y es porque yo soy así, es decir, yo soy un tipo, no te voy a decir, como muchos dicen, yo digo lo que pienso, porque me parece una frase también muy trillada, ujú, pero no me gusta la diplomacia. Entonces yo creo en el derecho humano a la verdad. Y cuando hay alguien que es un idiota, tiene el derecho humano a saber que es un idiota. Entonces tienes que decírselo y tienes que explicárselo por qué. Entonces yo trato de escribir para las personas inteligentes que entienden el mensaje y también voy tratando mal a los que no entienden el mensaje. ujú. Porque tenemos esta forma, o cuando tú ves columnas que son muy técnicas o tratan de explicar, tienes que entrar a romper esquemas. Y yo creo que la literatura, como ya vamos a hablar un poco de literatura, pero creo que cuando tú quieres transmitir algo tienes que romper fibras, es decir, tienes que resultar incómodo. Aunque alguien diga quién es este cretino que está escribiendo esto, pero se puso a leer. Entonces, cuando Sí. eres muy lineal, nadie te escucha. Cuando entras a sacudir, la gente empieza a poner atención. Los seres humanos funcionamos así. Cuando ves una película aburrida, te duermes. Ujú. La película tiene que conmocionarte. Lo mismo me pasa con la literatura. A mí me gusta que los libros me dañen, pero me dañen profundamente. Si no me hieren, si no remueven tejidos muy internos míos, si no me hacen daño, para mí no es literatura, ¿verdad? Me tienen que llevar al borde de las lágrimas. Tienen ¿Y qué tipo de literatura te gusta leer? ¿Es policíaca, no de policíaca, romántica? porque a mi vida profesional es media policíaca. Sí. Entonces, ficción. O sea, puedo leerte de todo. Ok. Pero siempre estás acompañando el estudio del derecho penal con una lectura libre. Siempre yo leo libros de derecho penal solo para escribir, no leo libros de derecho penal si es que no tengo que escribir. Y mis alumnos están obligados a leer 4 libros de literatura al semestre, gruesos, anchos y complejos, y están prohibidos de leer derecho penal. Para eso están mis clases. ¿Por qué? Porque yo creo que el secreto del éxito de un abogado se mide en cantidad de libros leídos, mientras de literatura, no de derecho. Compartes en este punto el tema de... El Ramiro Ávila también tiene mucho de este tema de... De hecho, ahorita me estoy leyendo el libro del Ramiro que yo recién lo conseguí, el de la utopía del oprimido. Y sales de leer ese libro y como menciona bastantes obras de literatura, y él lo que explica es eso, ¿no? De que el mundo puede ser explicado a través de la literatura. ¿Compartes de cierta forma esa línea o para qué les dices a tus alumnos lean la literatura? ¿Solamente para, digamos, para forjar ese hábito en ellos o porque después dices esto, con esto podemos entender mejor el derecho? Porque no quiero que vivan bajo un puente. Es decir, Ujú, mientras más libros, yo digo que el éxito de un hombre se mide en libros leídos. Hay muchos que te dicen, oye, sal a ver el mundo real, estás metido en un libro. Muchas veces personas me ujú, critican eso, pero no se dan cuenta que yo no estoy viendo mi vida. También estoy viendo mi vida. Uno cuando lee, vive la vida de todos los personajes. ujú. Y cuando estás ejerciendo la profesión, resulta ser que puedes pensar como un ingeniero, como un arquitecto, puedes sentir lo que sentía una prostituta en el siglo XVIII. Leer te conecta, te hace vivir en carne propia, curiosamente, tantas vidas, tantas experiencias, tantos viajes en el tiempo, que cuando estás en el mundo real, te permite tener, no solo ser más empático, sino entender el mundo. Entonces, cuando estás, y les digo a mis alumnos, cuando ustedes quieran conseguir un buen cliente y estén, por ejemplo, en una reunión donde están gerentes de multinacionales y no han leído literatura, se los van a comer vivos el que sí ha leído. Porque alguien va a querer hablar de las guerras púnicas y de cómo se enfrentó Publio Cipión a Cornelio Cipión a Aníbal. Ujú, O alguien va a querer hablar de Alejandro Magno, o alguien va a querer hablar de Hegel, o alguien va a querer hablar del último libro de Vargas Llosa. ujú. El ser culto te permite conectarte con gente culta. Entonces yo siempre les digo, si ustedes quieren que les vaya bien en el derecho, se van a dar cuenta que los grandes clientes son personas por esencia muy cultas. Y para ser muy cultos, uno no llega a ser culto leyendo derecho, uno llega a ser culto leyendo literatura y entendiendo cómo funciona el mundo. Entonces yo trato de inculcarles esto y les tomo gran parte de su nota, que algunas alguien se quejó, porque si alguien estudia derecho penal y me toman exámenes de un libro, gran parte de su nota es preguntas y muy profundas sobre lo que leyeron en ese libro. Wow, qué bien, 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 buen hábito. Bien, para cerrar la idea, ¿no? Ya con esto. Les voy a dejar el link y nos vemos mañana también
para cerrar la etapa con la etapa decisoria, perdón, cerrar el proceso con la etapa decisoria. Les voy a dejar el link ahorita, lo copio y espero que hayan disfrutado el video. Mañana, ya saben, vamos a proyectar otro. Que tengan buena noche, nos vemos mañana. Gracias por participar de la sesión.